Ok, ahí está. Bueno, entonces estábamos viendo lo de las fracciones parciales. Ya vimos el primer caso, el caso más sencillito, que era cuando los factores del denominador eran factores lineales distintos, ¿sí? Recuerden que básicamente lo que hay que hacer es factorizar el denominador. Tenemos que factorizar lo que está en el denominador, ¿sí? Lo más que se pueda. La cantidad de factores que obtengamos me va a determinar cuántas fracciones parciales va a haber. Ahora, cuando esos factores lineales están elevadas a la 1, es el primer caso. Pero puede ser que al factorizar tengamos algunos factores que están al cuadrado, que están al cubo, etcétera. Entonces, eso va a indicar que hay una multiplicidad. Por eso yo les decía que esto se relacionaba mucho con el tema de las raíces o de los ceros. Creo que yo ya les he comentado que estamos utilizando el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra me dice que todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces que pueden ser reales distintas, reales repetidas o complejas conjugadas. Y uno de los corolarios de ese teorema importante, que de hecho lo descubrió Gauss, es que todo polinomio de grado n se puede factorizar en n factores lineales complejos. Claro que aquí estamos trabajando con los números reales, por eso es que aquí no todos van a ser lineales. Aquí probablemente me vaya... Bueno, y aun cuando fuera en los complejos, también se puede dar esa multiplicidad, también hay que decirlo. Creo que aquí yo estoy diciendo las cosas un poquito mal, pero en base a eso va a haber raíces que tengan multiplicidad, es decir, que estén repetidas, y eso lo vamos a ver con algunos ejercicios ya cuando entremos. Entonces, cuando tengamos factores lineales repetidos, observen cómo las fracciones parciales, ya dijimos que tienen que ser propias, pero como son factores lineales repetidos, aun cuando estén elevadas a una potencia, el numerador tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque son factores de primer grado, los del denominador, aun cuando estén elevados a una potencia. Eso significa que hay una multiplicidad nada más. Entonces estos números tienen que ser números reales, nada más, cantidades reales. Bien. Luego viene el tercer caso, que son factores cuadráticos distintos. Cuando yo vaya a factorizar, voy a tener factores lineales repetidos, y puede ser que sean factores cuadráticos. Aquí vamos a ver, en este caso, cuando esos factores cuadráticos son distintos. Cuando tengo yo factores cuadráticos distintos, obviamente la expansión en fracciones parciales van a tener numeradores lineales. ¿Por qué lineales? Porque los denominadores son cuadráticos y se supone que estoy hablando de fracciones propias. Entonces, el grado máximo que puede tener el numerador va a ser de primer grado. Y la forma va a ser ax más b. Sí, claro. Ya si tengo varios, pues obviamente voy a utilizar otras letras para indicar esos coeficientes. Al fin de cuentas, A, B y C son coeficientes. Y viene el cuarto caso cuando son factores cuadráticos repetidos. Cuando son factores cuadráticos repetidos, que viene siendo la situación donde tengo raíces reales repetidas, la expansión en fracciones parciales va a ser de esta forma, o sea, igual. Recuerden que son factores cuadráticos repetidos, o sea, los que yo tengo aquí en el denominador. Aun cuando estén elevadas a una potencia, los numeradores van a ser lineales. Observen, ¿por qué? Porque son factores cuadráticos repetidos. Aun cuando ustedes digan, pero es que este es de cuarto grado y esta es de grado 2 a la n. ¿Por qué tienen que ser lineales? Bueno, porque acuérdense que esta potencia tiene que ver con la multiplicidad. ¿Sí? Ahorita con unos ejemplos va a quedar muy claro.
Y bueno, aquí está ya también otro de los temas que ya se les ha hecho familiar a ustedes, que es el de las fracciones impropias. Ya hemos dicho que es una fracción impropia. Una fracción impropia es una función racional donde el grado del polinomio del numerador es mayor o igual que el grado del polinomio del denominador. Entonces, cuando yo tenga una fracción impropia, forzosamente tengo que hacer división sintética, porque el método de las fracciones parciales se aplica solamente a fracciones propias. Entonces, tengo yo que hacer esa división sintética cuando sean fracciones impropias. Y luego viene este apartado que también es muy interesante y seguramente lo vamos a aplicar para resolver nuestros ejercicios. Sí es importante que le echen una leída. Aquí el libro le llama método del encubrimiento. Vamos, yo nunca lo había conocido por este nombre, pero puede ser porque, pues a veces en matemáticas los teoremas o los métodos o los algoritmos que se utilizan pueden tener muchos nombres. Y por ejemplo, yo ya se los he dicho, algunos autores también le llaman de esta forma. O la mayor parte de la bibliografía le llama así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que sepamos que pues puede haber diferentes nombres pues para los diferentes conceptos o las diferentes técnicas que vamos a estar utilizando. Yo conozco este método con un nombre más elegante que se llama el método el método para obtener los coeficientes de Heaviside, ¿sí? De Heaviside. De hecho, este nombre de Heaviside, pues a lo mejor a algunos ya se les hace un poco conocido porque en cálculo diferencial, pues se estudia lo que viene siendo la función de Heaviside o la función escalón unitario, que también es otra de las formas con las cuales se habla. ¿En qué consiste el método de Heaviside? Bueno, es un método que nos permite encontrar estos coeficientes. Recuerden que la idea de las fracciones parciales es encontrar los numeradores, los que estoy poniendo con coeficientes, es encontrarlos. Ahora, ¿cómo encuentro esos coeficientes? Hay un método largo. El método largo básicamente consiste en hacer propiamente esta suma y luego igualar lo que voy a obtener en el numerador con este numerador de aquí. Ese es el método largo. ¿Por qué es el método largo? Porque voy a obtener un sistema de ecuaciones que tengo que resolver. ¿Sí? Bien. Sin embargo, hay un método muy rápido que es el método de Heaviside. Este método de Heaviside, que el libro le llama método del encubrimiento, consiste en evaluar el producto de la fracción por el factor correspondiente o por el denominador de la fracción parcial correspondiente, que es lo mismo, evaluada en el polo correspondiente a dicha fracción parcial. ¿Qué diablos es un polo? Bueno, este método de Heaviside se aplica mucho en variable compleja. ¿Sí? Obviamente los números reales, nosotros ahorita estamos trabajando con variable real, ¿sí? Entonces todo lo que nosotros apliquemos de números reales obviamente se aplica en variable compleja o por así decirlo. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque los números reales son un subconjunto de los complejos. Entonces el método de Heaviside me permite encontrar precisamente estos coeficientes cuando yo tengo factores lineales, porque acuérdense que en aquellos eran lineales. Y ese método consiste en analizar lo que les acabo de decir en los polos. Ahora, ¿cuáles los polos? Los polos son los valores o las raíces del polinomio del denominador.
Eso se llaman polos. Los valores que hacen cero el polinomio del denominador. Y los que hacen cero el polinomio del numerador se llaman ceros. De hecho, los ceros sí son más familiares para ustedes porque en cálculo diferencial analizaron los ceros de la función y que vienen siendo los interceptos con y y todas esas cosas. Perdón, los interceptos con el eje X. Seguramente los polos no los habían oído hablar. Pues bien, los polos son los que hacen cero el polinomio del denominador. ¿Y por qué se llaman polos? Porque como hacen cero el denominador, se supone que es una cantidad sumamente muy grande que tiende a más infinito. Pero eso de tiende a más infinito es algo impreciso. En realidad es una cantidad que crece indefinidamente, ¿sí? Por eso es que se le llama polos, porque es como si se fuera el polo norte, por así decirlo, ¿no? Entonces por eso se llaman así. Es un nombre coloquial. Entonces, los coeficientes, por ejemplo, A, lo obtendría multiplicando la fracción por el factor correspondiente evaluado en el polo que viene siendo x igual a menos 1. ¿Por qué? Perdón, x igual a 1. ¿Por qué x igual a 1? Porque el número hace 0 a este denominador. Y obviamente para encontrar a b sería esto por este evaluado en x igual a 2, que viene siendo el polo. Y para encontrar c sería la fracción por este, por su denominador, evaluado en menos 3, que es el polo. Y si se fijan, eso me permite obtener esas constantes de forma muy, 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 muy rápida. Bien. Pero hay un pequeño detalle. ¿Cuál es ese pequeño detalle? Que este método, así como lo acabo de explicar, solamente va a funcionar para factores lineales distintos. Factores lineales distintos. ¿Por qué? Porque efectivamente también existe una variante. Bueno, de hecho no variante. La fórmula que obtuvo Heaviside es para cualquiera, pero Heaviside la obtuvo aplicando variable compleja. Entonces, cuando ese método se aplica para esta situación, cuando son factores lineales distintos, el método va a ser como lo acabo de explicar. ¿Por qué? Porque ese método que descubre Heaviside con números complejos, así como se los acabo de explicar, va a ser cuando se tiene esa característica. Pero cuando son factores distintos o cuadráticos, hay que aplicar variable compleja y ustedes no han visto números complejos. Por eso es que siempre el libro nada más explica esta parte del método de Heaviside, porque para explicar cómo sería para repetidos, lineales repetidos, para cuadráticos y para cuadráticos repetidos, que es una sola fórmula, hay que decirlo, habría que aplicar variable compleja y es algo que no han visto aún. Pero que para este caso se reduce a lo que acabamos de explicar. ¿Quedó claro? Luego. Sí, profe. Bueno, entonces pues vamos a empezar. Agárrense uno del 9 al 18. Ay. A ver, vayan viendo cuál. Vayan viendo cuál. El 12. ¿Cuál? Luego. El 12. A ver, dítemelo. Integral de 3x más 10 sobre x cuadrada más 2x de x. Bien.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengo que factorizar el denominador. A ver. Pues está muy fácil. ¿Por qué? Pues porque me doy cuenta que lo puedo factorizar. Muy sencillo. Factorizo x y me va a quedar x por x más 2. Está muy sencillito. No hay tanto problema. Son dos factores. Son lineales distintos. Lineales distintos. Entonces, las fracciones parciales, lo voy a poner aquí. Esto, el integrando, obviamente es una fracción propia. También esa es otra de las cosas, que primero tengo que ver eso. Es propia, no hay problema. Y entonces, ya factoricé el denominador, son dos factores, entonces, para este factor va a ser esta fracción, y para este factor va a ser esta fracción. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar los coeficientes A y B. ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer de las dos formas. Lo voy a hacer por el método largo y luego lo voy a aplicar, y luego lo voy a hacer aplicando el método que les acabo de decir. Entonces, método 1. Método largo. ¿En qué consiste? Bueno, pongo todo de nuevo. No me tiene que dar huevonada. Ya ven que el huevón trabaja doble, ¿sí o no? Luego, Sí, profe. pues no me tiene que dar flojera. Sale. ¿Cómo hago esta sumita? Saco el común denominador. Este entre este me da este por A. Me va a quedar así. Más este entre este me da este por B. Me da así. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar. Voy a agrupar los términos, pero los voy a agrupar de forma polinomial. Es decir, el término lineal, sus coeficientes son estos, A y B, son los lineales, y el independiente nada más es 2A. Ahí está. Ahí está. Entonces, se supone que esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, A más B debe de valer 3 y 2A debe de valer 10. Entonces, esto quiere decir que A vale 5, y si A vale 5, entonces B vale menos 2. ¿Verdad? Oigo. Sí. Entonces, esto quiere decir que esto me va a quedar así. Bueno, aquí lo voy a poner. Va a ser 5x menos 2 por x más 2. Si yo hago esta suma, me debe de dar esto. ¿Ok? Lo pueden hacer como ejercicio. Ahora, si se fijan, lo que estoy haciendo es descomponer esta fracción propia en la suma de dos fracciones parciales. Y bueno, pues ya sé cómo resolver eso. ¿Cómo lo resuelvo? Aplicando linealidad y la multiplicación escalar, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿ya se fijan cómo si ahora sí Watson sí ya participa? ¿Dónde estás, Watson? Sí estamos, profe, estamos. Sí, así como si estuviera así con su casquito así, estuviera en la nave espacial. Aquí estamos, vamos a disparar, vamos a matar a la estrella de la muerte. ¿Sí o no? Sí, ¿no? profe, claro. ¿Cómo ve? Muy bien, muy bien. Ok. Entonces va a ser 5 logaritmo natural de x, ¿no? Porque esta ya está directa. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y luego esta me da menos 2 logaritmo de x más 2. Si quieren ponerle aquí valor absoluto, pues también. Y ya finalmente le ponemos más c. ¿Están de acuerdo?
Sí. Es muy sencillo. Bueno, les digo, básicamente lo tardado, pues es esto, encontrar los valores de A y B. Aquí lo voy a hacer con el método de Heaviside, aquí en este cuadrito. Ese método me diría que A es, incluso el método de forma estricta es un límite complejo. Pero para cuestiones ya, como aquí es más directo, pues, no se le suele poner ese límite. Pero sería la fracción, acuérdense, la fracción. Ok, sería la fracción, pero sería la fracción así, miren, factorizada. Eso es algo importante. Acuérdense que es esto, luego esto debería de ser así, flechita, y luego ya sería esto, ¿verdad? Esto como que no lo puse. Pero es importante que pongamos esto y luego factorizado. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que yo les dije que A es esto, tiene que ser factorizado. Es X más 2, ¿no? Perdón, X más 2 es cierto. Multiplicado por el denominador de esa fracción parcial que es X y evaluada en su cero. ¿Y cuál es el cero? Pues X igual a 0. Entonces fíjense bien. Este con este pelas y me va a quedar 3 por 0 más 10 sobre 0 más 2. ¿Esto cuánto me da? Me da 5. Luego B sería la fracción, pero ya factorizada en el denominador, acuérdense, por el denominador correspondiente, evaluada en el polo que va a ser menos 2. ¿Están de acuerdo, verdad? Entonces me va a quedar pelas, 3 por menos 2 más 10 sobre menos 2. Entonces esto sería menos 6 más 10, 4. Entre menos 2, pues me da el menos 2. Y si se fijan que son los valores que sacamos acá. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, pues bueno, este es un poquito más rápido, pero solamente funciona para lineales distintos, no repetidos. Sí, ahí ya chafea. Bueno, pues vamos a comprobarlo con el matemática. A ver. Bueno, es integral. Díganme la original, por favor. 13 Es X más 10 sobre X cuadrada más 2X. X cuadrada más 2X. Okay. Bueno, ¿sí o no? Sí. Acuérdense que log es logaritmo natural en matemáticas, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien, pues agárrense. ¿Cuál fue? El 12. El 12. Bueno, pues agárrense otro de los de por acá.
El 18. Pues bueno, 18. ¿sí? A ver, díctemelo. Integral de 5x cuadrada menos x Sí. más 1 sobre x cúbica menos 4x. Bueno, como que hay que cambiar. Ok, a ver, entonces. Pues obviamente si factorizo. Todo está compartiendo la pantalla. Gracias. Si factorizo el denominador, me va a quedar así. Bueno, lo voy a poner aquí abajo porque aquí tengo que factorizar varias veces. Una primera factorización va a ser así y luego veo que esta es diferencia de cuadrados, me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces son tres factores lineales distintos. Entonces van a ser tres fracciones parciales con coeficiente numérico nada más. Ahí está. Bien, entonces va a ser a sobre x más b sobre x más 2 más c sobre x menos 2. Ahora, como son factores lineales diferentes, puedo aplicar fácilmente el método. A va a ser esto, porque recuerden que tenemos que tener factorizado ya el denominador. Ya de una vez voy a quitar el factor, ya para no estar escribiendo tanto. Quito el factor correspondiente y nada más me va a quedar x más 2 por x menos 2. ¿Sí se entiende, no? ¿Sí o no? Sí. Sí, Evaluado profe. en el 0 de x, que es 0. Y entonces me va a quedar 1 sobre 2 por menos 2, o sea, menos un cuarto, para hacerlo un poquito más rápido. Luego, b va a ser 5x cuadrada menos x más 1 sobre esto quitando el factor correspondiente para que sea más rápido, evaluado en su 0 que viene siendo el menos 2. ¿Sí o no? Entonces va a ser 4 por 5, 20, más 2, 22, más 1, 23, sobre menos 4, menos 2, menos sobre 8, 23 octavos. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces aquí va a ser evaluado en 2. Entonces va a ser 20 menos 2, 18 más 1, 19. 19 sobre 4 por 2, 8. 19 octavos. Esto quiere decir que las fracciones van a ser menos un cuarto sobre x más 23 octavos sobre x más 2 más 19 octavos
sobre x menos 2. ¿Sí? Y entonces si aplicamos esto acá me va a quedar así. Ya de una vez las voy a separar. O sea, ya voy a aplicar la propiedad de linealidad y la multiplicación escalar. Para que sea un poquito más rápido, entonces va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí están todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, pues este es el logaritmo natural de x, 23 octavos del logaritmo de x más 2. Vean cómo aquí pues sí está directo, de hecho ya las diferenciales incluso están completas, no hay nada que meterle ni sacarle. Y aquí va a ser 19 octavos del logaritmo de x menos 2 más c. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Están muy... A ver. Profe, tengo Dale. una duda. Sí. ¿Siempre en todas va a salir logaritmo? No necesariamente. En las lineales sí. En las lineales sí, porque pues por la forma, ¿no? Pero cuando son cuadráticas puede que no. Y de hecho ahorita nos vamos a llevar una sorpresa muy grande. En las cuadráticas se van a mezclar logaritmo natural con inversas trigonométricas. Incluso en los factores cuadráticos vamos a ver que de una integral salen dos. Fíjense nada más, así como la multiplicación de los panes. ¿Se fijan qué padre? De una integral así salen dos o hasta tres. ¿Cómo ven? Ahí empieza lo chido, profe. ¿Sí, no? ¿Verdad? Sí, buenas. Sí, pues ya cuando las veamos te vas a quedar así, así. Espero que sea por la emoción, profe, y no por que se vean mal. No, pues es que vas a quedar anonadado de cómo se da como la multiplicación de los panes, te digo. Te va a gustar, porque de una chiquita se hace una grandota. Espérate, tú tranquilo. Ahorita sale, ¿no? Bueno, Sí, profe. espérate. ¿A poco no viste eso tú, cuando la llevaste? Si ya eres el mero mero. Pues sí, pero no les entendía muy bien, profe. Me confundían mucho Que por los casos que lleva. no, ah, pero ¿qué no estás viendo que está bien calabacín? Pues así como lo explica, sí se ve fácil, pero me lo explicaban muy raro, no sé, no les entendía. Que Pero tú estás en el Space, la llevaste 2 veces. Y es para que digas, écheme la otra. ¿Sí o no? Pues este tema y las trigonométricas fueron las que me costaron un montón. Pero ya lo voy agarrando a andar así. A ver cómo es el denominador tú mismo, rápido, por favor. Rápido. X cúbica menos 4x. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. 23 octavos. Ahí es 23 octavos, ¿eh? Este es 23 octavos. ¿Sí lo ven o no? Nomás que hice ahí el 2 medio feo. Pero es 23 octavos. ¿Están de acuerdo? Sí, sí se distingue. Sí. A ver, ¿cómo está todo esto? ¿Cómo están estas integrales? Amigo, Calabacinas. son de las chorrilleras.
¿Sí o no? Sí, profe. A ver, por qué se dice que son chorrilleras? Porque salen rápido. Porque salen sin sentir, ¿sí o no? Sí. Bueno. Ok, a ver, vamos a continuar entonces. Todavía podemos hacer una. Miren, esta, la 19, es igual. Si se fijan, son factores lineales distintos. Entonces es igual. Y de hecho está mucho más fácil que esta porque aquí ya está factorizado. Donde ya se empieza a poner bueno el asunto, pues son de la 20 en adelante, porque estas ya empiezan a ser factores cuadráticos. Fíjense cómo la 20 ya, de hecho todavía puedo factorizar más, ¿eh? No, la 20, fíjense bien una cosa, ¿eh? Fíjense bien la 20. Pensaría uno que ya está... Profe, me está presentando. Ah, en la 20 pensaría uno que ya está factorizado el denominador. Ay, qué bueno es el ejercicio, ya me lo dio factorizado, bla, 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 bla. Pero no, este todavía se puede factorizar más, ¿sí o no? Sí. Entonces hay que tener perfectamente factorizados el denominador. Hay que tener perfectamente factorizado el denominador, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, es que si lo... A ver, lo voy a explicar rápidamente. Lo voy a explicar rápidamente, aun cuando no saquemos las integrales. Nada más hacer si acaso ¿cómo se llama? Las fracciones parciales. A ver cómo es. Integral de 1 sobre 4x cuadrada menos 1 por x más 7. Vamos a hacerlo de las dos formas. De la forma distraído. ¿Cuál es de la forma distraído? Ay, pues el ejercicio es bien buena onda, ya me lo dio factorizar. Y no me doy cuenta que todavía aquí puedo factorizar. Pero pues soy distraído. Ay, ya me lo factorizó. Mira nomás, qué padre, qué bonito. Profe, Como ya, estaba presentando. ya, Ya. como ya está factorizado, entonces observo que este mono es cuadrático. Este mono es cuadrático. Multiplicidad 1. Pues como es cuadrático, entonces yo sé que la fracción parcial va a ser lineal. AX más B sobre 4x cuadrada menos 1. Luego más, este es lineal. Y si este es lineal, el numerador tiene que ser número nada más. ¿Se entendió eso, sí o no? Sí. Bien. Entonces tengo que encontrar a A y a B. El método de Heaviside se aplica aun cuando tengas lineales repetidos, cuadráticos, pero con uno que no está repetido. Es decir, yo puedo aplicar el método de Heaviside para sacar la C, porque esta es lineal distinta. Nada más. Para estas no se va a poder porque es cuadrático. Y ahí tendría que meterme a lo de los números complejos. Bien. Entonces este sí lo voy a poder sacar por Heaviside. Pero antes de hacerlo, acuérdense que hay que hacer el
el resultado, ¿verdad? O sea, esta operación. Multiplico y entonces este entre este me da este por este, pues lo hago aparte. Lo hago aparte. Sería 7b, 7ax más bx más ax cuadrada. Entonces va a ser ax cuadrada más 7a más b por x, porque estos son los lineales, tienen a la x, más 7b. O sea, siempre hay que procurar de que si puedo irlos agrupando, los agrupo. Ya me quedó un chorizote. Y luego es este entre este a este por c, me va a quedar menos, no, más 4cx cuadrada, 4cx cuadrada, porque acuérdense que es este por este, ¿sí? Es este entre este, me da este por este, 4cx cuadrada menos c. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces digo, a ver, esto es igual a esto, lo mismo que hemos estado haciendo. Cuadráticos. Aquí, si se fijan, ya no los pude agrupar porque estaban separados. Cuadráticos. A más 4c. Pero acá no tengo cuadráticos. 0. Luego, ¿quién sigue? Lineales. Nada más son estos. 7a más b. Aquí no tengo lineales. 0. Luego siguen independientes. 7b menos c. Igual a ¿cuánto? A 1. A 1. Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Sin embargo, puedo encontrar una incógnita con el método de Heaviside porque este es lineal distinto. Y C va a ser igual a esto perdón, esto quitando el x más 7, acuérdense, evaluando en el polo que viene siendo menos 7. Entonces me va a dar C va a ser 1 sobre 49 por 4 menos 1. Rápido. 49 por 4 menos 1. 195. Un 195avo. Como ya conozco C, fácilmente puedo conocer a B. B va a ser 1 más C, pero C vale un 195avo sobre 7. A ver, entonces, ¿cuánto me da eso? Eso me da 196 sobre 195 por 7. ¿Cuánto es 195 por 7? $1,365. 1365. Y ya también puedo sacar a A, porque A va a ser menos 4C. O sea, va a ser menos 4 195avos. ¿Están de acuerdo? No oigo. Sí. Esto quiere decir entonces que esta me va a quedar así. A, esas son las fracciones parciales. Bueno, los voy a poner para que vean. Es menos 4 195avos más x más b, que me dio 196, 1365avos sobre 4x cuadrada menos 1, más esta, que viene siendo un
195avo sobre x más 7. Diferencial de x. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Y entonces hay que resolverse esa integral. Bueno, fíjense, aquí lo hice método distraído. Les pido que anoten esto, por favor. ¿Sí? Por lo menos anoten esto. ¿Por qué? Porque mañana lo vamos a hacer de la forma de la forma no distraída, o sea, del abusado, la forma del chavo abusado. ¿Por qué? Porque abusado es, este todavía se puede factorizar, este es una diferencia de cuadrados. Entonces, en vez de hacerlo con 2 fracciones parciales, lo voy a hacer con 3, porque este todavía se puede factorizar en 2. Pero me va a dar lo mismo. Las matemáticas dicen que va a dar lo mismo. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces eso ya lo tendríamos que hacer mañana, porque pues ya ahorita ya se acabó la clase. ¿Vale? Sí. Ok. Bueno, pues nos vemos, que estén bien, les mando un abrazo, Dios mediante mañana continuamos. Que estén bien. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta mañana.